Hoy nos visita Óscar Andrade, senador del Frente Amplio, más precisamente del Partido Comunista. Óscar, bienvenido a TV Ciudad. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo andas? Un gusto estar por acá. Recién fuera de aire hablábamos de que la sesión que trató en el Senado, de la que participaste en la bancada opositora, el pedido de desafuero al senador de Cabildo Abierto y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, duró cerca de 12 horas, fue seguida con mucha atención. ¿Cómo podemos resumir las primerísimas conclusiones después de ese intercambio que terminó con la votación por 16 contra 15 en contra del levantamiento de los fueros? Yo creo que es un triunfo indiscutible de la estrategia política jurídica de Cabildo Abierto. Es un triunfo indiscutible. Intentamos que no se plasmara, pero que se plasma. O sea, desde que surge, se pasa a la justicia y la justicia investiga acerca de cómo se dieron los hechos con los tribunales de honor y termina imputando a Manini, era evidente que la orientación de Cabildo Abierto y en particular de Manini era hacer lo imposible por esquivar a la justicia. Esto lo podría interpretar con claridad cuando el día que le toca ir a declarar, espera el mismo día que le toca para ir a declarar, todavía sin ser electo senador, y ese día presenta un recurso de inconstitucionalidad sobre un tema que la Suprema Corte se había laudado. O sea, el único efecto que tenía en el juicio el recurso de inconstitucionalidad era demorar la comparecencia de Manini ante la justicia y por lo tanto la resolución judicial, la resolución ya del juez, no solamente del fiscal. Intenta declarar inconstitucional el nuevo Código del Proceso Penal, que ya había sentencia contundente con la misma integración de la Corte. Pero si a cualquiera que se encontrara con estos elementos, ya de ahí surgía con claridad que la orientación de Cabildo Abierto, en particular de Manini, a esquivar la justicia, hay declaraciones públicas de Luz, en ese entonces asesor jurídico de Manini, diciendo lo que buscamos es que sea electo senador, cuando lo convoquen va a ser senador, van a intentar el desafuero y nosotros como integrantes de una coalición es poco probable que la coalición nos descalce la posibilidad de fuero. Esto es una declaración pública del año pasado. Lo segundo, que es también parte del contexto, es que Manini decide radicalizar. O sea, le hace la cosa muy compleja al resto de la coalición. ¿Por qué? Porque el día anterior no solamente se pronuncia criticando al fiscal o al Frente Amplio o a Tabaré Vázquez, sino que sale a enfrentar a familiares de detenidos desaparecidos. El día anterior a la sesión. El día anterior a la sesión sostiene que los familiares los promueve el odio. No es la primera vez, pero digo, genera un contexto de enfrentamiento muy duro con los colectivos que están buscando sus seres queridos desde la época de la dictadura y el terrorismo de Estado. O sea, radicaliza. Y radicaliza en la sesión cuando interviene y coloca: mi convicción es que no tengo garantías en la justicia, por eso es que no quiero ir. No porque no haya argumentos jurídicos en el dictamen del fiscal, sino es que no creo en la justicia. Una de las cosas que dice, y también lo dice gente integrante de la bancada del Partido Nacional, por ejemplo, la senadora Carmen Aciaín, que leyó un informe que a nivel interno de la bancada blanca fue muy importante en su momento para determinar la postura colectiva del Partido Nacional, es que el fiscal Rodrigo Morosoli tomó el caso cuando el turno no era el de él, cuando no le correspondía actuar. Sí, ¿Qué visión tienen ustedes? Eso en términos de la Constitución es nada. O sea, en términos de lo que tiene que reflexionar el Senado, ¿qué tiene que reflexionar? En primer lugar, hay una persecución política de la administración de la justicia contra el poder. Bueno, no puede haberla, por una razón. No era senador cuando empezó la investigación. O sea, no era ateniente a impedir la posibilidad de alguna acción legislativa, porque el fuero está para cubrir la relación entre poderes. Bueno, no es posible que ese elemento que en términos jurídicos se tiene que tener en cuenta los efectos de evaluar si existe una acción en la que el equilibrio de poderes está lastimado, bueno, en este caso evidentemente no, nadie seriamente puede argumentar esto. Lo segundo es, ¿hubo componentes de prueba suficientes como para tener elementos razonables que sostenieran la conducta, el delito? Bueno, sin duda. O sea, en la presentación de la prueba hay 3 instancias por lo menos en las que Manini fue comunicado de distintos delitos. Porque hubo una estrategia ahí de decir, bueno, como en segunda instancia el juicio de Gavazo, un segundo tribunal decidió no abrir al desarchivo, todavía depende de ese proceso de la Suprema Corte de Justicia, no se puede por un mismo caso juzgar 2 veces. No es el único tema, el único delito. Hay por lo menos 5 causas penales que están relacionadas a los testimonios del Tribunal de Honor. Del mismo Tribunal de Honor.
Claro, en el caso de Gavazo, en el segundo caso, en el caso de Silveira, por componentes distintos, desde tortura a mujeres, en el relato de Silveira, tremendo, desde el segundo asesinato y desaparecido al que le tiran la granada. O sea, hay un conjunto de componentes y causas penales que se deciden no informar, no solamente uno. Si fuera este uno, de todas maneras, ese tema uno está es el de abierto. Roberto Gomenzoro. Lo de Gomenzoro está abierto aún, o sea, tiene que laudarlo a la Suprema Corte de Justicia. Y no solamente hay 3 momentos en donde tribunales de honor enteros sostienen que Manini los encomienda a seguir a pesar de informar del delitos de lesa humanidad, sino que es el propio Manini que en una entrevista en Búsqueda con Menéndez vivo, en ningún momento dice, le comunica a Menéndez, dice, no comunicó. O sea, lo que sostiene es que no comunicó. Parte de la prueba es el mismo Manini en esa entrevista de abril del año pasado. Después sí dice que comunicó en ocasiones en privado a Claro, Menéndez. después ante la Fiscalía va y dice que comunicó en privado. Pero en realidad no hay ni media prueba de que haya comunicado algo. Al contrario, lo que hay indicios es que no comunicó. Tanto es así que Menéndez se termina enterando y ahí es que envía a 2 funcionarios de carrera, ¿no? Algunos con 25, 30 años dentro del Ministerio de Defensa, a estudiar el expediente y comunicar causa por causa en cada juzgado los componentes. Esto pasa en febrero. Bueno, ahí me quiero detener. Ahí está. En el día 14 de febrero se dice que Manini entrega el fallo y las actas, pero en realidad en el medio empiezan a pasar una serie de situaciones que involucran inclusive al anterior gobierno. Sí, Una de las cosas que no pasa es que haya denuncia ante la justicia, no se llega a concretar antes de la divulgación de la nota del observador, del periodista Leonardo Abercon. Y lo otro que ocurre con respecto digamos, a esas situaciones es que cuando se destituye a Manini no se alega en la destitución esta supuesta omisión. Y eso es algo de lo que usan para defender a Manini en la sesión de ayer. Hay un clima de conmoción, ¿no? Tenemos una circunstancia de conmoción muy grave en febrero, que es la siguiente. Se entregan los fallos homologados, que los fallos lo que nos dicen, y creo que es la autocrítica más fuerte que tenemos que hacernos como Frente Amplio en la esterilidad, la ineficacia, en cómo abordamos la cuestión militar. Los fallos lo que dicen es que en 2 instancias los principales mandos militares del país entienden que la desaparición forzada y el asesinato de 27 uruguayos por el que fueron convocados al Tribunal de Honor Gavazo, Silveira, Maurente, para ellos no hay mérito suficiente para que atente contra el honor. O sea, hay un cuestionamiento durísimo de todos los mandos militares a todas las instancias judiciales. Acá ya no estamos hablando de un fiscal, estamos hablando de un juez en primera instancia, segunda instancia, Suprema Corte de Justicia. Este es un hecho de una gravedad inaudita. Ese es el contexto en el que se da. Es evidente que el abordaje, si me preguntás cuál es el error principal del Poder Ejecutivo en ese periodo, es que cuando destituye a Manini, primero, destituir tarde a Manini. Yo recuerdo el acto del Frente Amplio del 5 de febrero, que me toca participar como candidato a la presidencia, con Manini siendo comandante en jefe del gobierno del Frente. Uno de los elementos que coloco en el acto es decir, ¿cómo podemos tener un comandante en jefe que sale a arremeter contra familiares de detenidos y desaparecidos? Porque ahí también había salido a colocar que eran mercaderes del odio. O sea, una primera autocrítica, ¿cómo sostuvimos a Manini tanto tiempo? Ayer en la sesión dijiste que pretendías que se fuera hasta el hueso, inclusive en sí, determinar claro, responsabilidades que puedan ser del gobierno del Frente Pero Amplio. además se están investigando. O sea, lo del 2006 se están investigando. ¿Qué pensás de la actuación de Miguel Toma? Veremos las responsabilidades. Bueno, tiene que aclarar lo del 2006 y tiene que aclarar lo de ahora. Pero que se investigue, está una investigación en curso. Intento no juzgar antes de que hay componentes como para que se investigue, sin duda. No voy a juzgar antes de la investigación, pero hay elementos de duda razonable de cómo es que armó esa delegación, con qué criterios se armaron esa delegación para participar del juicio de Roma, para participar del juicio de Aratirí. Ahora, nada de eso estábamos discutiendo ayer. No, pero está bien, yo me refería a Toma por el caso Gavazo, Silveira, pero este ayer Tribunal de al fin Honor, del día más allá de todo lo otro. pero eso lo investiga la Fiscalía. Cuando lo investiga la Fiscalía no es el testimonio de Toma, es el testimonio de Toma, el testimonio de Maeso, el testimonio de la doctora Regueira, el testimonio de muchos funcionarios de carrera, no funcionarios políticos, que constatan que desde el 20 de febrero, después de la reunión con el Poder Ejecutivo de Menéndez, se da instrucciones de que el tema tenía que ir a la justicia, a la vez que se estaba discutiendo qué se hacía con el fallo, que también es una cuestión polémica. Había 2 posibilidades. Una, no homologar nada del fallo. Eso podía tener una crítica desde este lugar, de decir, bueno, al no homologar el fallo, no homologas la sanción y terminás beneficiando nada menos que a Gavazo y a Silveira. Porque en el fallo se los condena por otras cosas, por temas diferentes a los vuelos, y no por lo de Gómez,
esa discusión, que en mi opinión había que anular el fallo y no homologar nada. Un tema de prioridades quizá ahí. Claro, ¿qué hacer? Era una decisión difícil el que hacer, ¿no? Pero teníamos ya una circunstancia hecha. Es decir, bueno, los principales mandos de las Fuerzas Armadas, yo creo que lo que se hizo tarde, que es en marzo destituir a todos. Ustedes tenés que dar una señal de esa contundencia. Después, ¿qué pasa? El Parlamento opera en una dirección, no tuvimos los votos en el Parlamento, las mayorías necesarias para las veñas. Eso también pasó. O sea, colocado después el Parlamento en la condición de resolver con una destitución que ahí tenía que ver también con esta circunstancia de los delitos, pero también con el pronunciamiento de mandos militares que entienden que no se afecta el honor de las Fuerzas Armadas con delitos de lesa humanidad comprobados por la Suprema Corte de Justicia. La gravedad del tema. Segunda gravedad del tema, el comandante en jefe con una carta de 8 carillas al presidente diciéndole: toda la fuerza no cree en la justicia. Ese es el motivo por el cual se le destituye. Es el motivo por el que se destituye. Sobraba el motivo. Ahora, se nos va el tiempo, Oscar. Me interesa porque en medio de toda esa conmoción política, un ministro frente amplista, muy nombrado ayer, fallecido poco después, Jorge Menéndez, también pierde su cargo por decisión de Tabaré Vázquez. Se da una decisión de destituir todo el... ¿Qué sentís de esa decisión en particular? De vuelta quiero separar dos planos. Hay un plano que investigó la justicia. Lo que comprueba la investigación de la justicia, y nadie lo puede refutar, es que la decisión de enviar los temas a la justicia, y repito, hecho por funcionarios de carrera que entraron en el 80 y en el 90 al ministerio, estaba tomada desde fin de febrero. No es que no se investigó, ¿no? Segundo, los fundamentos de la destitución de Menéndez yo no los conozco. O sea, ¿no los compartís o no los conoces? No los conozco. ¿Cuáles fueron los elementos que llevaron a la destitución de Menéndez y de Montiel? No los conozco, ¿no? Es evidente que es un elemento complejo para la izquierda, en este relato general de la destitución. Ahora, no es un tema que la justicia no investigó, se tapó. Sobre esto se investigó. Y se encontraron datos más que con fortaleza de que había elementos claros de que la decisión... Porque, a ver, si se decide ocultar el tema, no se lo vas a colocar a funcionarios de carrera de la jurídica para que armen expedientes. Si se debe ocultar, es top secret, queda escondido en un cajón, ¿no? Antes de terminar con este tema, ¿qué pensás de lo que dijo en sala en su última participación en un plenario de la Cámara de Senadores el expresidente José Mujica, cuando mirando a Manini lo señaló como responsable de aportarle no ya a la justicia, pero sí a la verdad, en el entendido de que entiende que es la persona que sabe muchas de las cosas que todavía se siguen preguntando? Yo creo que, los que participaron de la dictadura nos mintieron siempre. Siempre. Una campaña sistemática que forjó la cultura de la impunidad, quienes participaron. Y yo creo que la doctrina de la seguridad nacional, que hoy jurídicamente no es sobre la que se organiza las Fuerzas Armadas, pero sigue teniendo una inercia muy importante en las fuerzas. Y que la lógica del silencio sobre el proceso y la información sobre las víctimas, los desaparecidos, las torturas y los principales responsables es una información que está y es una información que se oculta y es un grave problema democrático. Por eso la preocupación de ayer, porque está bien el planteo de Mujica. Pero ayer está bien el planteo en el sentido de señalar que son los que tienen la información y no la dan. Entonces uno puede decir, bueno, la justicia es un objetivo irrenunciable, ¿no? Pero no son las Fuerzas Armadas las que tienen que resolver la cuestión de la justicia. La Suprema Corte de Justicia es la justicia internacional. Muchos de los casos que estamos hablando tienen cadena perpetua por el Tribunal de Roma. Ahora, la señal que dimos ayer, en este contexto, después de que tenemos décadas de ocultamiento de la información, es que decidimos amparar en los fueros a alguien que está acusado de ocultar información sobre crímenes de lesa humanidad. Es eso lo que se votó ayer. No está acusado, no es cualquier persona, es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y no está acusado de cualquier delito. Está acusado de ocultar información sobre crímenes de lesa humanidad. A eso es a lo que forzó, yo creo, Manini a la coalición. La inmensa mayoría de los senadores de la coalición que votaron ayer casi que votaron a force para sostener la coalición. La inmensa mayoría, es decir, mucho. Es mucho, sí, pero yo creo que por lo menos la mitad del Partido Nacional. Me consta casi que la mitad del partido. Bueno, 4 senadores te puedo decir que ayer no estaban en condiciones para votar. Si fuera por ellos no votaban. Muchos intervinieron. No, te voy a decir todos quién son, pero es evidente que había senadores que estaban en una posición muy incómoda ayer, muy incómoda de votación, y que salvo un cerno más restringido del herrerismo y Sanguinetti, que históricamente tuvo una postura con este tema favorable a la cultura de la impunidad, por algo nunca movió el artículo 4 de la ley de caducidad, o sea, el resto del Senado, yo creo que una mayoría del Senado no hubiera votado en esa dirección. Ahora, pero la Oscar, señal que damos es una señal de retroceso, ¿no? En un momento ahora que planteé la cuestión de la postura de Mujica,
También me acordé de lo que en un momento previo a que el Partido Nacional resolviera su postura dijo Mujica públicamente cuando se hablaba de cómo podría volver Manini al Parlamento si le quitaran los fueros y fuera procesado o inclusive si no fuera procesado. Ahí había 2 bibliotecas y había quienes interpretaban que el Senado con una mayoría especial tenía que votar para permitir que Manini volviera. Y Mujica dijo, los votos del Frente Amplio no van a estar. Fue una declaración equivocada, Pepe. Yo creo que ahí hubo dos errores. Ayer Manini tomó eso como argumento. Sí, también sostuvo Mujica en su momento que no se iba a votar desafuero y después terminó votando el desafuero. Fue una declaración equivocada, en realidad, porque la historia, los antecedentes recientes del Senado son que cuando un senador se le votó el desafuero, caso de Bianchi, y volvió, no se tuvo que votar. Los antecedentes recientes. Es un caso distinto ¿no? ¿no? No, pero fue desafuero. Fue votado desafuero e ingresó sin que se votara. Un accidente de tránsito contra una situación que tiene otro peso. Pero lo que estoy diciendo es, la formalidad de la votación no estuvo, pero sí había una discusión, tanto que el Partido Colorado entendía que había que votar y había que rechazar el ingreso en esa discusión. Es más, la senadora Mateaud estaba en sala y no quería irse, ¿no? La última vez que tuvo que resolverse, y no fue pacíficamente, digo, había un partido que entendía que tenía que quedarse con esa banca y que tenía que someterse a votación, se decidió que fuera así. Pero si fuera al revés, la posición del Frente Amplio cada vez que se discutió fue una, ¿no? Además, una pena que es escarcelable, pero va, cumple la pena y vuelve, como ha pasado siempre. En realidad, ese argumento yo creo que no se lo cree ni Manini. O sea, Manini ayer... Nadie en el Uruguay se cree que existiera la posibilidad de que Manini es declarado inocente y alguien en el Senado vota en contra de alguien que es declarado inocente de que vuelva. Ese es Y el otro argumento es un argumento prefabricado, que es como que yo diga, ¿sabe una cosa, Martín? Creo que en 10 segundos me va a doler el dedo. Vos digas, no, pero no te tiene por qué doler el dedo. Y bueno, ¡pah! Me pegué en el dedo, ¿viste que me dolió? Y me hace así, pero ¿por qué te pegaste? Bueno, el otro argumento que coloca Manini para no ir a la justicia es decir, no, pasa que pedimos sacar al fiscal, entonces ahora no tengo garantías. Bueno, fabricaste el argumento. O sea, vos escuchás la intervención de Manini y dice, como pedimos la destitución del fiscal, ahora me tengo que amparar en los fueros, ¿no? O sea, como que estuvieras obligado a pedirle al presidente, que sabes que el presidente no puede por sí mismo destituir al fiscal, ¿no? O sea, fabricaste la argumentación para hacer lo que desde el principio cualquier observador serio hubiera colocado el año pasado. No querías ir a la justicia, porque si no hubiera sido. El día que fuiste, intentaste la pirueta. Y hubo una estafa electoral, porque decirle a la gente, jamás me voy a amparar a los fueros, y que ese sea un elemento central, y estuvo viralizado, y golpeándose el pecho, ¿no? También implica, o sea, si tu objetivo es conseguir la banca para esquivar la justicia, yo creo que Manini no es ministro, también por lo mismo, porque los ministros no tienen fuero. Oscar, muchas gracias por este rato. No, gracias a ustedes.